Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a quienes están mirando la defensa por YouTube. Estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Agustina Piola. Están presentes su directora, Nélida Barber, y las integrantes del jurado, Guadalupe García y Cecilia Gianni. Así que en primer lugar le vamos a dar la palabra a Agustina para que haga su presentación. Y nosotras apagamos los micrófonos. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Ven algo? Sí, ¿Se ve? sí, Bien. Bueno, arranco. Primero, gracias a todas por formar parte de esta instancia de defensa. A Guadalupe y a Cecilia, bueno, por haber leído el trabajo y a Nelly por haberme acompañado en todo el proceso de esta investigación. Bueno, el título es Construyendo Salud Popular, la experiencia de la Central de Emergencias Villeras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta inicial fue analizar el entramado de sentidos y prácticas que configuran la experiencia de la Central de Emergencias Villeras y reflexionar sobre la relación entre las dimensiones de salud, participación política y solidaridad. Me concentré principalmente en registrar y analizar las implicancias que esas categorías tienen en la experiencia de la SEB, en diálogo con las problemáticas en salud a las que se atiende y a las trayectorias de sus trabajadores. Y partiendo de como esta propuesta inicial de describir y analizar las particularidades de la experiencia, algunos de los objetivos fueron bueno, indagar sobre la construcción colectiva del proyecto, en este caso un proyecto originado y motorizado por la militancia y la participación política, particularmente del movimiento villero. Y esto me llevó a reflexionar sobre el acceso a las emergencias en salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cómo se construye y cómo se distribuye la salud y en las estrategias que los sujetos desarrollan como respuestas en términos de saberes y prácticas. Bueno, puede trazar vínculos entre las problemáticas en salud y otros procesos de desigualdades sociales, eh, vulnerabilidad y padecimiento. Bueno, y por último incorporé el análisis sobre las formas en que la dimensión de la solidaridad y los vínculos afectivos atraviesan y edifican toda la experiencia de la central, desde sus bases, su funcionamiento y su sostenibilidad. Sobre el acercamiento al tema y el acceso al campo, bueno, partí de un interés personal por el campo de la salud, de tener profesionales de la salud dentro de la familia y en el año 2015 empezar a trabajar en una red nacional en salud, dependiente del Ministerio de Salud de Nación, donde bueno, aprendí mucho sobre el funcionamiento cotidiano y la gestión de políticas públicas. Eh, y si bien esta experiencia se dio en un marco como bastante institucional, en vínculo con organismos del Estado y que funcionaba hasta dentro de un hospital, a la hora de pensar sobre cómo qué quería investigar, me convocaba más pensar por fuera de ahí, en vínculos con la salud colectiva y comunitaria, y que promoviera nuevas reflexiones en torno a la salud y que incluyera una mirada de ampliación de derechos y de lógicas más inclusivas. Y bueno, y partiendo de esas ideas previas y ambiciones, después de mi primer acercamiento, de mi primer encuentro con las ambulancias, que se retrató en esta foto que tomé, eh, bueno, empecé a conocer un poco más sobre qué se trataba la experiencia de la central y me pareció que era como un proyecto que condensaba un poco todo eso. Y ahí empecé como con las primeras lecturas en redes sociales y noticias sobre la central. Y, y bueno, y me acuerdo como que esas primeras sensaciones fueron importantes, ¿no? Iban como un poco entre el asombro y la sorpresa y también como un poco la indignación, ¿no? Como de por qué era necesario un dispositivo como de estas características. Y bueno, y por último mencionar que algunas de las ideas iniciales que tenía sobre el espacio se reafirmaron y otras tomaron rumbos nuevos, sobre todo, bueno, aparecieron las expresiones de lo político y lo solidario, ¿no? En el trabajo de campo. Y bueno, y esos ejes analíticos que como que elegí, que planteé, parecían también como ordenar un poco la experiencia y a veces desordenar y tensionar muchas veces.
y que me sirvieron como herramientas para analizar el proyecto de la central. Sobre el trabajo de campo, bueno, mencionar que lo realicé entre 2018 y 2019 en 3 espacios principales, en la sede central de operaciones de la SEB, adentro del predio de la CETEP, en el barrio de Constitución, y en 2 de las zonas de alcance de las ambulancias, en la Villa 2124 y en la 1114 en el Bajo Flores. Y mencionar que esta selección no fue como algo que respondió a algo deliberado y un acuerdo con los interlocutores, sino que se fue dando como con el devenir de las interacciones y las diferentes accesibilidades que esos espacios, esos vínculos fueron los más desarrollados en este trabajo. Bueno, puede hacer entrevistas en profundidad con los trabajadores sobre todo y algunos intercambios con usuarios de las ambulancias, hacer observaciones en el predio, en la central, participar de capacitaciones, de recorridos de ambulancias, de traslados programados y algunas visitas a domicilio, conocer algunas de las casas de los trabajadores también. Y después también, bueno, fue importante el relevamiento de las fuentes secundarias, sobre todo la legislación, la ley 1883, que es la de servicios de emergencias en salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, y el seguimiento también de las redes sociales y de las noticias y de documentos producidos también por la misma CETEP que me compartieron. Bueno, y mencionar brevemente que la etapa de escritura y análisis coincidió con el surgimiento de la pandemia y que un poco yo ya estaba cerrando esa etapa, pero me vi obligada como a dejar de ir, y por lo que pude conversar después y ver un poco en las redes también, la central respondió como a la emergencia por la pandemia, no solo con las ambulancias, sino también como acompañando y sosteniendo desde espacios barriales como comedores y escuelas. Sobre los aportes teóricos y metodológicos, después voy a desarrollar algunos que elegí para esta instancia, pero decir brevemente que las lecturas y los diálogos de los distintos autores y etnografías que elegí, tanto de la antropología de la salud como de la antropología política y de las emociones, me interesó concentrarme en categorías que me permitieran poner en diálogo un poco y problematizar lo que iba surgiendo en el campo, desde herramientas situadas y contextualizadas, enmarcadas siempre como en las problemáticas del sur global, y que sean dinámicas y dialécticas, no solo a la hora de pensar en la salud, sino también a la hora de analizar lo político y la dimensión afectiva de la experiencia en la central. Y como menciono en la tesis también, retomar el concepto de Fabretzada, del ser afectado, que para pensar la investigación desde mi propia experiencia del campo, ¿no? Y de lo que fue mi encuentro con los interlocutores, me permitió como, bueno, hacer como un abordaje, una lectura que supere un poco el interés y la curiosidad intelectual y que me permita incorporar mi compromiso también personal y afectivo. Y remarcar que, bueno, que fue en el transcurrir de esos intercambios que se produjo como esa afectación grupal y la propia también, y que ahí se produjo conocimiento y que ese conocimiento no siempre fue información como datos, sino que también fue afectando como mi propia subjetividad como investigadora, y que probablemente hecho este trabajo por otras personas o en otro momento hubiese arrojado interrogantes y reflexiones diferentes. Y antes de desarrollar un poco lo que elegí para esta instancia, mencionar brevemente cómo estructuré el trabajo. Bueno, me concentré primero en hacer como una descripción detallada sobre el trabajo de la central, y analizar inicialmente cómo ese entramado de sentidos y prácticas y de sujetos y representaciones que configuran el espacio, y dejé para el segundo capítulo el desarrollo más específico del eje de la salud y las particularidades de la salud popular que se sostienen desde la central, y desde ahí fue que incorporé la dimensión de lo político en el capítulo 3, expresada más que nada como en la militancia, en la participación, y para el capítulo 4, la dimensión afectiva, ¿no? que apareció fuertemente vinculada a la solidaridad. Y no quería dejar de mencionar también que estas dos dimensiones, de lo espacial y lo temporal, aparecieron continuamente y que atravesaron toda la experiencia, particularmente desde lo barrial y desde lo cotidiano y la urgencia. Desde los primeros intercambios estas dimensiones aparecían vinculando y tensionando como todas las demás dimensiones, y es interesante pensar cómo la central trabaja no solo en
lo cotidiano, ¿no? En la emergencia, en la disrupción de lo cotidiano en la emergencia, sino en el día a día y desde una cercanía territorial, desde adentro del barrio. Y bueno, y esta estructura también me permitió pensar como las vinculaciones traducidas y expresadas en diferentes tensiones y disputas internas y externas que también voy a mencionar brevemente al final. Bueno, para explicar un poco qué es la central, me interesaba partir como esta diferencia entre una definición más simplificada, ¿no? Que es como, bueno, un servicio de emergencias para las villas de la ciudad, y una definición un poco más ampliada y encarnada sobre el trabajo que se hace desde la central, y pensarla más como un dispositivo o como una herramienta en salud popular que es pensada y creada para abordar urgencias y emergencias, pero que funciona todos los días adentro de los barrios y que es sostenida por la lucha del movimiento villero. Y nada, así empezar a pensar que la central es mucho más que el servicio de las ambulancias. La SEP tiene un surgimiento que es como un hito fundacional para los trabajadores, que es en el año 2014, luego de una medida de fuerza que fue la carpa villera. En esa instancia se da como la configuración material, se consigue como el dinero, se compran los 2 primeros móviles, y me parece que es importante resaltar cómo desde el surgimiento de la central está vinculada como a la lucha por la urbanización de los barrios en este caso, y a las problemáticas socioambientales de los mismos, y pensar que esa primera conquista material responde también a otros procesos previos de identificación de las problemáticas adentro de los barrios, de una fuerte organización de las demandas y de una coordinación vecinal y de las agrupaciones territoriales muy, muy amplia. Y sobre su funcionamiento y su organización interna, bueno, al momento en el que yo hice la investigación, estaba en la sede central, en donde se hace la recepción de llamados, se programan los traslados, los móviles, las capacitaciones, todas las cuestiones más administrativas. Están las 4 ambulancias, las 4 unidades de traslado, que están coordinadas por un equipo de un chofer y un profesional de la salud, en cada caso, enfermeras o paramédicos. La central cuenta además con una posta de salud, con una estructura de postas de salud y de respondedores por barrio, que son muchas veces capacitados por la misma central. Y bueno, esta fuerte pata de capacitación y de formación en diversas áreas vinculadas a la salud, que es para todos los interesados, no solo para los trabajadores de la central y los promotores. También tienen una fuerte colaboración de formación y de asistencia con los ESACs en los barrios, sobre todo, y con escuelas, parroquias y organizaciones de la sociedad civil también, y trabajan articuladamente con el equipo de rescatistas comunitarios, que es otro equipo de trabajo, que también responde a las emergencias adentro de los barrios, que cuentan con un coche bomba y que también están como capacitados para la atención de emergencias en salud. Sobre los alcances, ahí en el mapita un poco se puede ver hasta por dónde, hacia la cobertura de la central. Esos barrios cuentan con equipos y con postas de salud, pero también es interesante pensar en una presencia como más ampliada, porque los traslados se dan por toda la ciudad y porque también involucran otros movimientos, en la participación de marchas y movilizaciones, por ejemplo. Y bueno, y las limitaciones residen básicamente en las posibilidades económicas, en los recursos, en la capacidad de los trabajadores de prestar su fuerza de trabajo. Lamentablemente no pueden prestar un servicio 24 horas, así que las ambulancias funcionan 8 horas por día por lo general. Y bueno, y mencionar también que se organizan como una cooperativa, ¿no? Y que tienen una estructura bastante horizontal y autogestiva, que va desde la compra y la forma de que se obtienen los insumos y los equipos hasta el pago de los sueldos. Los trabajadores fichan, cumplen un horario y ese sueldo proviene del excedente que el Estado Nacional le da a los trabajadores de la CETEP. Además cuentan con una cobertura en salud, la Asociación Mutual Senderos y de una obra social para trabajadores de la economía popular. Y tienen también vínculos con redes de la economía solidaria, como los redes de almacenes del buen vivir y de la UTT, por ejemplo. Bueno, y en el capítulo que voy a desarrollar más, que es el entramado de la salud popular, partí, bueno, de las particularidades del trabajo de la central, en vínculo con esas dimensiones que mencionaba, temporales, territoriales y vinculares, y que, bueno, básicamente
está en diálogo y sobre todo como en contraposición con la propuesta concreta de otras instituciones de salud como el SAME y algunos hospitales de la ciudad. Hay un posicionamiento, ¿no? Hay como en el diseño y en la ejecución de la forma que se pretende dar de atención y de cuidado, y eso se ve bastante retratado en situaciones donde explícitamente los trabajadores mencionaban no querer reproducir ciertas formas categorizadas para ellos como individualistas, asistencialistas y hasta expulsivas con los vecinos y vecinas del barrio que el sistema de la ciudad tenía. Bueno, y enmarcar esta experiencia como una estrategia colectiva, ¿no? En la búsqueda de estados de bienestar comunitarios, no como un grupo particular que va a dar una respuesta única a una problemática en salud, sino como, bueno, analizar esta estrategia, esta búsqueda, ¿no? De manera subjetiva y contextualizada, y en vínculo con las condiciones materiales y las relaciones de poder y de desigualdad que también la atraviesan. Y para pensar en esas particularidades, en la respuesta que propone la central, me parecía clave también vincularla a los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado que le involucran, entendiéndolos como procesos sociales en sí mismos también y hasta como fenómenos colectivos. Y además me sirvió para pensar desde las enfermedades y de los padecimientos que están vinculados a las desigualdades y a las condiciones socioambientales dentro de los barrios, por ejemplo, hasta las estrategias y las respuestas que los sujetos crean y también como a los sentidos, ¿no? que las rodean. Y algo que sucede en la central es que se combinan distintos modelos de atención, ¿no? Aparece lo biomédico, que dialoga con el saber popular, donde se articulan conocimientos y prácticas clínicas que van de lo tradicional a lo alternativo y donde se cruzan los profesionales de la salud con las instituciones médicas y con los saberes populares y las capacitaciones para la autoatención, las herramientas comunitarias, todo esa combinación, y que están básicamente relacionadas directa e indirectamente a distintas problemáticas de la salud. Y bueno, fue fundamental para sumar estos procesos y poder vincularlos a las diferentes formas de desigualdad, las relaciones de explotación económica y de hegemonía y subalternidad en términos ideológicos y culturales también que la atraviesan. Y bueno, y todo esto para pensar cómo se propone la atención desde el cuidado, ¿no? Y es algo que apareció manifestado, de nuevo, no solo en la cercanía territorial como facilitador, ¿no? Conocer las calles, las casas, los pasillos, compartir la vida misma dentro del barrio, sino para también entender mejor el interés y el compromiso de los trabajadores, ¿no? Por la situación de los usuarios y no solo en torno a su salud, sino también como en sus ámbitos familiares, laborales, escolares. La mayoría de los trabajadores conocían a los usuarios de las ambulancias, conocían a sus familias, si estaban solos o acompañados, a los antecedentes clínicos, a sus diagnósticos actuales también, y toda esa información bueno, les permite como no solo ver cómo se configura esa realidad, esa cotidianidad de esas personas, sino también como que los acerca más a cómo viven y transitan los padecimientos, los accesos o las respuestas que tienen o no disponibles. Bueno, fue necesario incorporar algunos conceptos también que surgieron, como los de riesgo, vulnerabilidad y urgencia, desde la misma definición de escena segura, ¿no? En la ley 1883, aparece como esta excusa o esta como justificación de por qué no se presta la atención de la emergencia en algunos barrios de la ciudad, y bueno, como esta idea de la construcción social del riesgo que me permitió pensar como la categoría de riesgo que debe ser problematizada, ¿no? ¿Por qué y por quiénes se considera riesgoso o peligroso toda una zona de la ciudad? Y esto parecía como para justificar esta mirada prejuiciosa y cargada de discriminación, muchas veces mencionada por los trabajadores como hasta violenta, ¿no? Y es parte fundamental del entramado de la experiencia de la central, me parece. Y sobre el concepto de vulnerabilidad también hacer como esta salvedad de que me interesaba tomarla como desde su condición multidimensional, su gradualidad y su inestabilidad, y no pensar en que los sujetos son vulnerables, sino que pueden por momentos, en diferentes aspectos y a diferentes grados verse vulnerados,
Y en el caso de la población de los barrios a los que atiende la central, bueno, pensar en esas vulnerabilidades sociales y económicas acumuladas que pueden vincularse a ciertos niveles de amenaza y peligro dentro del barrio, pero que deben pensarse siempre de manera multidimensional y también en términos de presencia temporal y el vínculo que eso tiene con muchas de las muertes y de las secuelas graves evitables, ¿no? Y pensar sobre la urgencia también, como idealmente como ese momento de toma de decisiones que está basado en la experiencia, en el criterio clínico y en los conocimientos previos, idealmente, y que, bueno, y que los trabajadores de la central parten de un escenario bastante lejos de eso, pero que igual al contar como con este conocimiento profundo de sus territorios y muchas veces de la trayectoria de los usuarios, igual pueden como formular respuestas particulares y creativas y autónomas a la hora de prestar la atención en la urgencia. Y otro tema que me interesaba en esta instancia son las capacitaciones, ¿no? La importancia que tienen como estrategia para el dispositivo de la central y para su sostenimiento y el crecimiento, y como vía para reforzar las formas de atención que se quieren dar desde ahí. Hay un fuerte compromiso y una responsabilidad por parte de los trabajadores que básicamente sostiene el espacio y que es reconocido por los vecinos y por las vecinas. En palabras de Facina, algunas de esas formas de poner el cuerpo, ¿no? que pueden ser leídas como biolegitimidad, como estas prácticas que son valoradas y reconocidas por el grupo y que no solo se dan a la hora de pensar en la atención en la salud, sino también dentro de los movimientos dentro de la agrupación política. Bueno, y por último mencionar algunos conceptos que me sirvieron como itinerarios terapéuticos y trayectorias asistenciales que fueron como útiles para pensar cómo todas esas actividades, retomando Alves, esas búsquedas que los sujetos realizan en el proceso de acceso a la salud, en un sentido amplio, ¿no? Que puede ir desde una adherencia a una terapia o un tratamiento, llamar al móvil por una emergencia o hasta acceder a una capacitación de RCP, y todos esos arreglos y estrategias que, bueno, me sirvieron como herramientas, ¿no? Para pensar en las prácticas, en las experiencias que involucran la atención integral que se propone dar desde la central, y que muchas veces es distinta como al recorrido de las personas que dependen solo del sistema público de la salud en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, por lo menos. Y pensar en el vínculo, en la experiencia de los vecinos y las vecinas, en esas búsquedas de su propia atención, como en las trayectorias de acceso a la salud, también me permitió como relevar en qué instancias de esa accesibilidad están las barreras, ¿no? Las fallas, y qué lleva a esas personas a buscar otras respuestas y hasta crearlas, ¿no? Y entonces pensar la central como un ejemplo de esos arreglos organizativos que los propios sujetos, en el caso de la central agrupados, organizados, politizados, llevaron adelante a través de sus trayectorias en el acceso a la salud y que resultó en el armado de un dispositivo como el de la central. Bueno, y sobre el capítulo del transcurrir de lo político, mencionar brevemente algunas cosas. Bueno, desde un marco de la antropología política de lo viviente, y como ya mencioné antes, pensar en lo político en la experiencia de la central desde lo cotidiano, lo barrial y lo vincular. En el transcurrir de lo político encontré como una forma para acceder a una parte como más orgánica y dinámica de lo que sucede en la dimensión política, y me permitió incluir, además de los éxitos y los fracasos materiales, organizativos, partidarios, todos esos movimientos, todos esos procesos y las subjetividades que configuran a la política como proceso vivo, y que fue clave para pensar en las situaciones políticas, en las demandas, en los compromisos, y cómo se entrecruzan de manera permanente, y que muchas veces tienen efectos potenciadores en el trabajo en salud. Y además me pareció que intentar disociar lo laboral y lo militante o en relación a las vidas cotidianas y las trayectorias personales resultaba para mí, en este caso, por lo menos como un ejercicio analítico forzado. En el caso de la central hay un planteo y una búsqueda de lo que puede ser y es transformado, ¿no? Y no solo a través del dispositivo en salud, sino desde este transcurrir político también, que busca ampliar y expandir constantemente como ese accionar y esa participación en pos de otras y futuras transformaciones, como con ese fin de esas búsquedas del bienestar colectivo.
Y sobre el entramado de organizaciones y agrupaciones que la conforman, podemos decir que hay una red bastante como particular de agrupaciones y de sujetos, de actores de distintos tintes políticos, que dan como resultado como un engranaje particular, que depende de acuerdos y de disputas en su interior también, y que si profundizamos un poco en cómo se sostiene desde lo político el funcionamiento del dispositivo de la central, también aparece como, bueno, el sostén, el compromiso de los trabajadores y su vínculo con la militancia. Y tomar esa perspectiva nativa desde su carácter discursivo, pero también vivencial y subjetivo, me acercó más al día a día de esos trabajadores, donde efectivamente todos esos aspectos laborales y los militantes se entrelazaban continuamente, ¿no? Con sus vínculos familiares, afectivos, barriales, como en el caso de Patricia, ¿no? Que queda como muy claro en distintos ejemplos. Bueno, y mencionar que además de estas como experiencias individuales, ¿no? De los trabajadores como Patricia, por ejemplo, esto se da como en el marco más amplio y heterogéneo de prácticas políticas colectivas, que son dinámicas y que encarnan distintas expresiones de lo político y de lo partidario, y que plantean también nuevas relaciones y nuevos sentidos todo el tiempo. Surgió como este concepto de prefigurar, que me pareció muy interesante, ¿no? Como apareció como una propuesta de la coordinadora, pero que fue retomado también por el psicólogo social en una de las capacitaciones, como esta dinámica de sentirse parte de un todo, de no acatar órdenes, de avanzar y crecer hacia el futuro, pero siempre como reordenando y con cierto diseño y ciertas decisiones sobre cómo y hacia dónde se quiere avanzar. Y esto también apareció vinculado como al escenario de las movilizaciones, de cómo se piensa esa participación, de que no es solo ir y poner el cuerpo, eh, sino como eventos en donde se refuerzan otros sentidos más amplios, ¿no? Como esta idea de que la salida es colectiva, de que las transformaciones se disputan también en la calle. Y bueno, sí, las movilizaciones aparecieron como eventos muy, muy fundamentales de ese transcurrir de lo político, y dejó entrever también mucho como de los valores y de las ideas que están en torno al cuidado y a la atención en salud se trasladan como a estas situaciones, ¿no? Sobre todo como en situaciones de represión, por ejemplo. Eh, bueno, y por último, y en diálogo con esto también, apareció la cuestión identitaria del servillero con una fuerte valoración positiva y en vínculo con esta idea de pertenencia y de salida colectiva y de compartir ciertas lógicas solidarias y cooperativas en otros ámbitos de la vida también. Bueno, y por último, sobre el último capítulo de la tesis, mencionar bueno, algunas cuestiones relevantes que estuvieron vinculadas a estas capacitaciones que fueron de intervención psicosocial en situaciones de catástrofe y emergencias que se realizaron en el predio de la CETEP. Bueno, después de estos dos encuentros me apareció como esta pregunta, ¿no? De como qué pasa cuando se hacen colectivas ciertas experiencias y emociones, qué pasa en ese proceso de compartir las vivencias, de escucharse, de ser escuchado, y si era posible pensar, proyectar y concretar ciertas como conquistas políticas, cooperativas, autogestivas como la de la central, si no es a través de estos como mecanismos de colectivización. Y bueno, y para pensar en esta dimensión recurrí a la antropología de las emociones desde una perspectiva constructivista, sociocultural y contextualizada, donde las emociones aparecen como objeto de estudio desde y con el cual pensar lo social. Y retomé algunas ideas también de la colectivización de las emociones, que pueden ser desde las emociones positivas, pero también desde las emociones negativas, ¿no? Como la colectivización de las dolencias o del enojo, que aparecen también como una fuente de acción, pero también de empatía. Surgió el concepto de solidaridad muy fuerte en esta instancia también, y vinculado al discurso de lo político, la solidaridad como vehículo que va desde lo individual a lo colectivo y también como vínculo que sostiene el mundo conocido, ¿no? La agrupación política, la atención y el cuidado de otros, pero que también permite pensar nuevas formas de construir otros futuros posibles, y algunos conceptos como potenciación comunitaria o de transformación que me sirvieron también para pensar en todos esos intereses colectivos y adhesiones que responden a procesos previos de concientización y de organización de formas más horizontales y solidarias.
Bueno, y como mencioné en la tesis también, y como se ve en las fotos, la capacitación psicosocial fue una instancia súper importante, donde apareció este ejercicio de refuerzo y de sostenimiento de la propuesta de la atención de la central, desde la psicología social en este caso, con un grupo operativo que era como el acercamiento a lo cotidiano, perdón, eh, como un primer acercamiento a lo cotidiano y donde se reafirma como un poco cómo se quiere pensar la atención adecuada. Aparecieron como estos conceptos de la escucha, la capacidad de escucha, la distancia óptima, estas ideas sobre cómo se quiere plantear la atención y el cuidado desde la central, básicamente. Y algo que se remarcó que me pareció importante es como también el beneficio personal que hay, ¿no? En el ayudar y en el ser solidario, como en ese beneficio de ayudar a otros, como tiene como un acercamiento más realista también y menos idealizado de esa participación. Y lo mismo la participación en las capacitaciones, ¿no? Como al ser abiertas y gratuitas, la gente participa y tiene nuevas y mejores aptitudes también para después realizar estudios formales o búsquedas laborales futuras. Y en un marco más amplio, bueno, estas estrategias que buscan romper con estas lógicas individualistas, ¿no? Propias del sistema capitalista, neoliberal, y que se contraponen desde otras dimensiones, desde y con las agrupaciones, como con la organización de las redes de la economía popular, las cooperativas, los almacenes del buen vivir, y todos estos proyectos que también trasladan esas prácticas solidarias y empáticas a otros ámbitos y que siguen expandiéndose en pos de este bienestar colectivo. Bueno, y para cerrar, nada, mencionar algunas de las reflexiones finales, como estas disputas y tensiones que configuran y que rodean al proyecto de la central. Bueno, como mencioné antes, desde la definición teórica, ¿no? De escena segura, de la ley y de todo lo que ella deviene en la práctica, podemos pensar como en lo que pasa en la central y en su vínculo con las instituciones de salud. Fue mencionado por los trabajadores que muchas veces son rechazados o hay un destrato, una resistencia por parte de algunas instituciones a la hora de atender personas que ellos ingresan. Pero bueno, pensar como esta propuesta diferente que tiene la central, que igualmente sus propias limitaciones la ponen a merced, ¿no? De tener que vincularse con las instituciones. La central no puede operar, no tiene cirujanos, digamos, no puede abordar ni intervenir en un montón de situaciones y procedimientos. Entonces, bueno, sus propias limitaciones la ponen a merced de esas lógicas, de estos dispositivos que están más alejados de la realidad del barrio, digamos, y que de alguna forma u otra moldean las acciones y las posibilidades del trabajo de la central. Muchas veces igual también aparecía con una connotación positiva, ¿no? Sobre todo el trabajo con los ESACs, con quienes sí tienen una mejor y una mayor articulación en el trabajo cotidiano con las ambulancias y las postas de salud. Otra cuestión también interesante era pensar en la organización cooperativa, ¿no? Y las dificultades y los desafíos que el trabajo horizontal y cooperativo a veces tiene. Si bien hay una estructura y hay una división de roles y tareas, fue mencionado muchas veces por los trabajadores como tedioso, ¿no? Y dificultoso, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Y bueno, y además como esto de la intensidad y la demanda que significa para quienes forman parte del equipo, ¿no? Como la dedicación casi exclusiva con el espacio, tener que hacer un poco de todo, y también hay como cierta vigilancia y control sobre el nivel de compromiso y de participación de otros compañeros, que a veces conduce como a ciertas lógicas competitivas, ¿no? De cuantificar la presencia, la entrega, y bueno, y cómo eso puede generar conflictos y discusiones que parecen como casi inevitables y que muchas veces hasta son necesarias, pareciera, para el sostenimiento de un espacio así. Y en relación a lo que sucede como adentro del entramado de las agrupaciones políticas y de los partidos, sucedió que en el transcurso del trabajo de campo hubo un parate de unas semanas de las ambulancias y bueno, fue interesante ver, además de las limitaciones materiales, ¿no? De la necesidad de que los equipos y las ambulancias sean arregladas, la lógica de toma de decisiones, cómo se dio, y también para pensar en la relación que hay entre las cuestiones partidarias y políticas y el trabajo cotidiano de la central, porque el contexto de las elecciones del 2019
se vio como muy evidenciada como esa vinculación, ¿no? Como los cambios que se dieron a partir de las elecciones del año 2019 adentro del espacio de la CETEP, con nuevos espacios y nuevos cargos, y cómo eso fue, bueno, reconfigurando un poco también algunas de las tensiones que hacia adentro de la central, ¿no? Y todos esos cambios y efectos que el contexto político, económico y partidario tiene como en una organización como la central, fue una dimensión bastante como clave para pensar en la vinculación de lo político y de las limitaciones y las potencialidades que tiene la central para trabajar. Bueno, y de cositas que quedan como más en el tintero, como para desarrollar más a futuro en otras futuras investigaciones, pensé por un lado en los procesos de formación y profesionalización del trabajo en salud que tienen los trabajadores de la central, algunos vínculos con los marcos legales y las legislaciones actuales, las implicancias jurídicas que hoy en día plantean interrogantes sobre las limitaciones y las responsabilidades que recaen, por ejemplo, sobre los trabajadores del equipo hoy. También qué pasa con los referentes políticos, ¿no? Ese rol que sujetos como María parecían como encarnar fuertemente, como a veces desde un rol más explícito y a veces como desde un lugar más encriptado, pero que muchas veces, bueno, se vieron atravesados como por procesos y por disputas que se vinculan a veces con el espacio de la central. Yo no pude como desarrollar del todo, sino que bueno, me tuve que centrar en algunas cuestiones nada más. Eh, y a nivel institucional también pensar en esos momentos de convocar y de replegar y de cómo se da como el crecimiento de una organización de tales características. Y bueno, y pensar en eso como en las vías de capacitación y profesionalización también y de la proyección del equipo a futuro, ¿no? Como que en el campo el futuro aparecía todo el tiempo como un horizonte que se corre, eh, que permite como un avance, pero que también hay una incertidumbre que conlleva a escenarios en los que por ahí la central no pueda seguir sosteniéndose, digamos, nada está asegurado. Y bueno, nada, y pensar en esos momentos de reordenamiento y de crisis también, y de cómo un proyecto como en la central pasa también por momentos de bienestar y de padecimiento también, no siempre de manera lineal, y que, bueno, y que pensar en otras dimensiones, ¿no? Analizar sobre esta experiencia en salud popular también puede como abrir la discusión a nuevas implicancias y reflexividades sobre la salud popular en general. Bueno, muchas gracias. Bueno, una vez finalizada la presentación de Agustina, le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos va a empezar. Esto de compartir, Hola. ¿no? Hola. Ahí está. No sé, que me es indistinto. ¿Quieren que arranque yo? Arranca nomás, Cecilia, dale. Bueno. Bueno, Agustina, a ver, si te me fuiste de la imagen, porque tengo, a ver, espera, ahí está. En principio, ¿cuánto laburo que hay en esta tesis? Muchísimo trabajo de campo, exhaustivo trabajo de campo. Hay un ir y venir permanente con la reflexión, con el análisis, las categorías. La verdad que fuiste bailando un poco al compás del movimiento de esta central, ¿no? Incluso subía dentro de las ambulancias. Bueno, em, lo primero que me llamó la atención al encontrarme con la tesis fue el título. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando? Pues yo escucho con eco. Ah. Em, El título que tiene en sí mismo esta movilidad, justamente, lo que plantea es una temporalidad que arroja, digamos, que habla de un devenir arrojado al futuro, ¿sí? Construyendo, este gerundio, ¿no? Construyendo, que yo me preguntaba antes de leer la tesis, bueno, ¿a qué está haciendo la referencia el construyendo? ¿A un proyecto? ¿Cuáles son los sujetos que están ahí, digamos, interpelados? ¿Cuál es la problemática? El tema de la temporalidad. Y esto a medida que
iba adentrándome en la lectura de la tesis, bueno, iba adquiriendo forma y sustancia, construyendo. Y en este sentido, eh, lo interesante de este proceso, digamos, del construyendo, no es casual que esté así enunciado en el título. Vos a lo último lo retomás, pero eh, alude a algo que para mí es central y es lo más importante que yo tengo para decirte. Y es que este proceso, digamos, de escritura de la tesis, que refiere a un campo empírico y a todo un laburo, digamos, donde vos misma estás involucrada en el relato, donde materializás toda una experiencia de trabajo militante, de articulación en el campo de la salud, de la territorialidad, etcétera, etcétera, donde hay una vacancia al respecto este sujeto político y este proyecto, lo que está anunciando, a mi criterio, es todo un proceso instituyente. Y me parece que esa es la línea por donde, si vas a seguir trabajando, deberías apuntar, porque no todos los campos empíricos y todas las tesis y todos los laburos de investigación remiten o, digamos, recuperan esto de lo vivido, ¿no? Del proceso instituyente que tiene que ver con nombrar el vacío de una situación. O sea, lo nombra, lo enuncia y desde ahí emerge una capacidad creativa. Esto me parece fundamental, me parece que eh, no es común de ver en una tesis y acá está y emociona por momentos, ¿no? Hablando de la antropología de las emociones. Y en este sentido, la misma tesis, el mismo relato, la misma escritura, vos como investigadora puesta en juego ahí, formás parte constitutiva de ese proyecto que es la central. O sea, me parece que la tesis viene a encarnar y a formar parte como un eslabón más dentro de ese proceso instituyente. ¿Entiendes lo que digo? O sea, adquiere cierta materialidad, porque vos estás describiendo la previa, digamos, la antesala, los orígenes, las disputas, las tensiones, las denuncias, toda la militancia en torno de los vecinos en torno a esta ausencia del Estado, ¿no? Esta vulneración de derechos de que las ambulancias no entran, no asisten, el Estado, digamos, dando la espalda frente a esto, determinando a esas poblaciones como sujetos que conllevan cierto riesgo, ¿no? Los procesos de estigmatización. Todo esto que vos captás y desarrollás muy bien a lo largo de todo el relato, de toda la investigación, bueno, está acá materializado. Entonces, forma parte, a mi criterio, del mismo proceso instituyente de la central. Y en esto me parece que la tesis tiene un plus. Tu trabajo, en este sentido, tiene un plus, adquiere otra dimensión, más allá de ser una investigación en sí misma. Bueno, eso quería plantear. Bien. Bueno, ahora vamos a la estructura de la tesis en sí misma, ¿sí? En términos generales, me parece que está bien organizada. La lectura es llevadera, está muy bien escrita, escribís muy bien, tenés muy buena pluma, por decirlo de alguna manera. Es muy amena, es muy llevadera, está muy bien elegidas las imágenes que utilizás. Los fragmentos de las entrevistas, el uso de los fragmentos es correcto, porque aparte no están puestos porque sí, sino que están analizados, ¿sí? Estás dialogando constantemente con la voz de tus entrevistados y eso es muy interesante. Me parece que uno de los hallazgos de la tesis es esto, que vos te posicionás desde la perspectiva de los sujetos, ¿no? Como tanto sujetos reflexivos, sujetos que producen un conocimiento sobre la cotidianidad, sobre digamos, la práctica territorial diaria, y eso es muy valioso. Con respecto digamos, a la cuestión metodológica, bueno, el recorte
vos partís de un recorte, digamos, de algo muy acotado, que es como la punta del iceberg desde el cual te permitió, digamos, expandirte, ¿sí? Esta cosa como ir de lo microscópico, y de ahí empezar, se te iban abriendo como dimensiones, como la capa de las cebollas, ¿no? Dimensiones y dimensiones y dimensiones, y imagino que no va a haber sido para nada fácil poner un coto hasta dónde sí, hasta dónde no, y cómo entraban a dialogar de manera, digamos, tensa, contradictoria, pero a la vez constructiva todas esas dimensiones, ¿sí? Acá se nota que hubo una mirada y una dirección interesante por parte de tu directora, porque no es fácil de partir de, digamos, de lo minúsculo, ¿sí? Porque tu objeto de estudio era central, digamos, 2 ambulancias, un equipete, y de ahí se te abrió todo un universo que es la vida misma. Por eso te llevó a empezar a expandirte hacia el barrio, el sistema de salud, la militancia, las otras organizaciones, el vínculo y las alianzas o no con los efectores de salud, con los padecimientos mismos de los sujetos que habitan en ese territorio, ¿sí? Entonces, bueno, no es fácil surfear todo ese movimiento y está, la verdad que está muy bien articulado, muy bien articulado, está muy bien armados los capítulos, está muy bien el enlace entre uno y otro. Y a la hora de recortar, está muy bien hecho el recorte de las categorías que, es más, llegó un punto en que las categorías de antropología médica te quedaron, digamos, finitas y tuviste que sí o sí apelar, digamos, a otras categorías de otros campos de la antropología, ¿no? Esto se nota, pero pudiste haberlo, ¿no? Digamos, te pudiste haber acotado ahí y que también estaba bien. Y sin embargo, el mismo proceso de campo te llevó a apelar a otras categorías y está muy bien que las hayas incluido porque te abrió otra perspectiva. Otra perspectiva incluso si después tenés intenciones de seguir profundizando, ¿no? Bueno, me voy a poner los anteojos porque ay, la presbicia es un gran problema. Bueno, entonces te decía, metodológicamente hay consistencia entre los objetivos, la metodología utilizada, combinas entrevistas y observación en todo momento. Es un muy buen trabajo descriptivo y es un muy buen trabajo de análisis. Te decía que hay continuidad con lo que son los estudios del campo de la antropología, están todas las categorías ahí dialogando, ¿sí? Proceso de salud, enfermedad, atención, la distinción entre Illnes y Seifeld y toda la mirada crítica en torno a esto. Bueno, todo lo que tiene que ver con los determinantes de la salud, toda la crítica de la epidemiología crítica, ¿no? Medias filo, esta cosa de los emergentes de salud en territorio. Pasás por el eje de las narrativas, no te detenés mucho ahí, pero es algo que evidentemente lo tenés enunciado. Sobre todo este concepto, digamos, de de los discursos o sí, de las referencias, las representaciones en términos de praxis en sí misma, ¿no? O sea, el componente, digamos, de la experiencia, lo vivencial, que es un poco el ABC de la narrativa, ¿no? La narrativa es experiencia a medida que se va enunciando. Bueno, esto sí lo tomás. Creo que es esta dimensión la que, donde vos haces más pie. Y en la cuestión colectiva, obviamente, de la construcción narrativa como colectivo, ¿no? No es de un plano subjetivo individual, sino de la mirada más intersubjetiva. Y introducís, te metes o buceas más de lleno en todo lo que es la línea de la antropología política de la salud a partir de Fassán y bueno, y toda esa línea, y todo lo que es la salud colectiva, etcétera. Yo no sé, ¿tengo un tiempo para hablar? ¿Puedo estar un rato? No. Bien. Eh, Bueno, y después vas entrando a dialogar con otros campos, porque el mismo trabajo de campo te lo exige, te lo va demandando, ¿no? Esto de la antropología política de lo viviente, empezar, el concepto de reflexividad es un concepto al cual vos haces mucho hincapié, porque se te ve en todo momento que tu voz está en juego y eso me pareció muy interesante. Em, Porque hay como cierto posicionamiento ético al respecto. O sea, vos no, digamos, eh,
te pones a dialogar digamos, en el momento en que aseverás, repreguntás, ¿no? Analizás determinado rasgo, determinada problemática, determinado emergente, porque lo recuperás de la voz de tus entrevistados o de lo que observás, vos ahí te plantás y estás siendo ética al respecto, porque decís, bueno, desde acá me estoy posicionando, ¿sí? Y que a su vez enlaza con tu mirada inicial de la problemática. Yo pensaba en esto en esta foto que vos, digamos, recuperaste y pusiste en el cuerpo de la tesis de la ambulancia, ¿no? Ploteada, con la cara del Che, Mujica, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuántas personas, cuántos sujetos pasaron por ahí y fue completamente invisible a la mirada de los demás? Y sin embargo, frente a tu mirada, no solo fue visible, sino que, digamos, te nombró de alguna manera este interrogante. Y es muy del oficio del antropólogo eso, digamos, de estar ahí observando y captando determinada cuestión, ¿no? Y vos lo captaste y bueno, y quedó ahí en algún lugar y volviste sobre eso. Esa cuestión ética que en algún momento te interpeló, se lee entre líneas a lo largo de toda la tesis. Y la verdad es que me parece fantástico, y me parece fantástico que lo analizaste, no lo dejaste ahí, sino que lo tomaste y lo analizaste. Por eso digo que tu tesis forma parte de ese proceso instituyente, ¿sí? Porque está materializado desde esa perspectiva. Yo no sé si vos te imagino que sí, de evolución de todo esto, pero bueno, eso después estaría bueno saber qué pasó con esto, qué movimiento produjo al interior de la central y bueno, y de todo el equipete que forma parte de este proceso, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el capítulo 1 es el capítulo, digamos, de introducción, hacia lo que es la descripción más denso de la historia, la central, etcétera, etcétera. Marcas muy bien las tensiones hacia el adentro y hacia el afuera. Está muy bien porque para delimitar un campo está bueno ver con quiénes dialogan en ese campo, ¿no? Y eso está muy bien llevado. Y la tensión con el sistema de salud y el Estado. Ahí yo quería hacerle una pregunta respecto porque aparece como por momentos como una contraposición, ¿no? La central versus, de hecho estaba presentado así recién en el versus el sistema de salud. Y hay un montón de intersticios, imagino, en el medio, porque una cosa es hablar de un efector de salud como es un hospital, con toda la multidimensionalidad que encierra a su vez, y otra cosa es un efector de salud en territorio, como es un centro de salud, que tiene años de anclaje en territorio, que también conoce la cotidianeidad de cómo vive la gente, de sus trayectorias, de esta mirada, digamos, de lo local, del día a día, de las condiciones de vida, de haber sido testigos, por ejemplo, de los nacimientos, de las personas que emigraron, que volvieron, de cómo se manejan en el barrio, digamos, todo este vínculo con las organizaciones. Esto es propio de los centros de salud. Yo lo puedo decir en primera persona porque trabajo en un sector de salud de esas características, en un barrio muy similar. He laburado en la Villa 21 y conozco como el posicionamiento, digamos, del Acto 25, bueno, etcétera, ¿no? Entonces hay como una cosa de lo local, de lo cotidiano, la gestión territorial de salud que está muy impregnada. Por eso quería ver el tema, bueno, de las interrelaciones, ¿no? Porque no es lo mismo hablar del SAME que hablar de los equipos territoriales que gestionan cotidianamente, colectivamente la salud y que cogestionan, porque hay algo de la articulación permanente, o sea, el adentro y el afuera se desdibuja con los centros de salud, o al menos con estos centros de salud que trabajan en estos territorios. Ya no, tampoco vamos a hacer una generalización, ¿no es cierto? Puedes caer en un reduccionismo, pero claramente hay efectos de salud que tienen otra lógica de laburo y laburan desde la salud colectiva y desde la militancia también. En este sentido hay como cierta paridad. Eh, bueno, ese era un comentario. Y después entramos en el capítulo 2, donde
desarrollas un poco más el concepto de salud desde donde vos te plantás. Y ahí hay un tema que a mí no me terminó como de cerrar del todo, que es, digamos, si bien hablas de la salud en un sentido obviamente holístico, multidimensional, atendiendo a que es una construcción histórica, situada, ¿no? La salud situada, que remite a ciertas subjetividades, bueno, digamos, hay todo un laburo al respecto y que tiene que ver con la cuestión que dialoga con esta militancia, estos sujetos. Queda un poco adherido a esta noción, o al menos es lo que yo interpreté de la lectura, por ahí no es así, pero es la lectura que yo hice de lo que vos planteabas, y queda de alguna manera adherida a esta noción de bienestar, ¿no? Que vos de alguna manera tomás de la OMS, no es que la tomás críticamente, está claro que la tomás críticamente, pero no te despegás de ahí, digamos, como que de alguna manera reproducís cierta lógica de la salud como bienestar. Y yo me preguntaba, bueno, la OMS va aún más allá, ¿no? Porque habla de completo bienestar, que en realidad es algo completamente ilusorio. No es posible jamás pensar en un completo bienestar y está bueno de construir esa mirada. Porque, y ahí viene mi pregunta, ¿acaso la salud no tiene más que ver que con garantizar un completo bienestar, sino con transformar ciertos malestares en potencia política transformadora? Porque, digo, despegar un poco de esa noción de bienestar que clausura, que tapona, ¿no? Y ir más, porque es tu posicionamiento, vas desde lo vivencial a analizar el campo. Entonces, bueno, yo retomaría como otra dimensión, otra perspectiva del campo de la salud. ¿Se entiende el planteo? Donde la salud en sí misma es una dimensión política. Digamos, si vos te posicionás desde esta mirada de la salud en territorio, cómo se construye salud, cómo esto interpela la lógica del sistema y cómo desde ahí, digamos, se tejen lazos, se construyen identidades y se milita el campo de la salud. Bueno, la salud es una dimensión política. No es que la relación entre política y salud está por fuera, ¿sí? Sino que encarna en sí mismo un posicionamiento político. Esto me parece que es como central. Eh, digamos, es como darle una vuelta de rosca a la cuestión. Estoy pensando, estoy siendo muy puntillosa en términos a futuro, ¿sí? Eh, digamos, me parece maravilloso el despliegue que hay al respecto en tu tesis. Bueno, está muy bien, incluso el pasaje de lo individual o colectivo, ¿sí? Todo eso está perfecto. Porque yo pensaba en términos de praxis, por eso te hago esta alusión. Y lo que es el campo de la salud popular, la salud colectiva, sobre todo la salud colectiva, va hacia ese punto, ¿sí? Donde incluso cuestiona algunas nociones como, por ejemplo, las nociones de el profesionalismo o esta idea de sujeto heroico, ¿no? Que se cuela todo el tiempo, por ejemplo, en los relatos de los entrevistados. Esta cosa de poner el cuerpo, estar al servicio, esta cosa heroica como si fuera un mandato, ¿no? Como que si la militancia también tuviera algo de este mandato heroico de jugarse por el otro en un sentido altruista. Bueno, no, recuperar la dimensión más de lo político, digamos, de las limitaciones incluso del campo de lo político. A eso apunto. Y lo mismo me pasa con el tema de este binomio salud popular. Digamos, vos lo popular, claramente y éticamente, lo vas, digamos, delineando en relación a las categorías nativas que surgen. Digamos, vos para hablar de la salud popular, todo el tiempo te estás refiriendo o estás haciendo alusión o estás dialogando con lo que te dicen los entrevistados y con lo que vos palpás, ¿no? Observás, palpás que está ahí, que fluye ahí en ese magma de representaciones y de prácticas en el barrio, en el territorio.
Bueno, a mí me parece que en algún momento estaría bueno que vos puedas, con todo este bagaje, con todos estos emergentes que surgen, que vos puedas en algún momento aportar al campo de lo que es la salud popular desde una segunda lectura, ¿no? Digamos, una cuestión un poco más teórica, jugarte un poquito más, decir, bueno, yo me paro, no sé, me posiciono desde la CLO. Para mí lo popular lo defino en estos términos y desde acá analizo, es un analizador de todo esto otro. Te digo la CLO, como te puedo decir, no sé. Pero, ¿entendés a lo que voy? O sea, tomarlo ya no solo como una categoría nativa que te va describiendo un cierto fluir del campo de lo popular, sino, bueno, ¿qué condensa? ¿No? En esta cuestión entre desplazamientos y condensaciones, digamos, ¿cómo puedo yo delimitar que para esta población, en este contexto, en este momento situacional, lo popular efectivamente se puede analizar desde esta perspectiva? ¿Sí? ¿Ah? Bueno, después, porque yo me quedaba pensando en esto de, ellos digo, los entrevistados y los integrantes de la SEB, están todo el tiempo demarcando una adentro y una afuera. Incluso en términos, digamos, existenciales, ¿no? Digamos, ellos se definen por lo que no son y después adquieren, porque ellos se definieron por una ausencia, por una vacancia, ¿sí? Entonces, después van asumiendo cierta identidad. Aparte son militantes, aparte militan la salud, aparte son vecinos del barrio, y por lo tanto tienen como cierta legitimidad que no la tienen otros actores sociales. Hay cierta empatía entre ellos, ¿no? Esto de vivir, de habitar, de conocer la historia. Bueno, hay que ver si esto es tan así respecto de otros actores del barrio que también intervienen y construyen el campo de la salud popular, ¿sí? Eh, no sé, me genera como ciertas preguntas que sea tan delimitado una cosa respecto de la otra. Por ahí uno queda a veces como adherido a cierto imaginario, ¿no? Entonces estaría bueno agujerear esos imaginarios. A eso es lo que voy. Que también tiene que ver con el movimiento instituyente del que estaba hablando al principio. Porque eso es indudable, digamos, de la nada, mejor dicho, de la ausencia, surge este proyecto. Y no es un proyecto cualquiera. Entonces, bueno, me parece interesante darle una vuelta ahí, agujerear algo de lo que parece ser una verdad revelada, ¿no? Nosotros somos esto, tenemos estas características, hacemos lo que otros no hacen. Bueno, tratar de ir un poquito más allá. ¿Eh? Que eso a veces pasa porque uno se topa con el límite de la representación. Porque nos topamos con un sujeto que es completamente racional, cartesiano, ¿no? Y bueno, hay algo de lo representacional que se pone en acto y que por ahí hay que empezar a analizarlo en ese plano, ¿sí? De las alianzas, de las redes, de cómo se posicionan frente al modelo médico hegemónico, cómo son descalificados, acreditados. Estas preguntas vos te las haces también, el tema de la profesionalización, el reconocimiento, el conocimiento mutuo, hay un montón de dimensiones ahí que te van a permitir analizar esto que te estoy diciendo. Bueno, y después una categoría que para mí es muy enriquecedora y tienes un montón de material para trabajar y profundizar el día de mañana, es el campo de lo territorial, ¿sí? Cómo se constituye este territorio, que claramente no es el espacio físico, ya lo sabemos. Me parece que esa es una
categoría power y que está muy en relación con otra categoría que es muy poderosa y que a mi criterio es una categoría territorial, que es la categoría de cuidado, porque todo el articulador, digamos, del territorio a nivel del lazo es el cuidado. Entonces me parece que eso es un punto bueno, que estaría bueno si en algún momento seguís con esto, tiene toda la potencia, porque es un buen descriptor de toda una dinámica, la cuestión del cuidado. No solo lo que analiza Menéndez del cuidado, prácticas de autocuidado, etcétera, sino el cuidado como categoría viviente, ¿no? Como sostén, como apuntalamiento, lo que aloja, lo que está habitado, lo que permite construir, y que incluso trasciende la militancia, porque interpela los afectos, a la cuestión más cotidiana, ¿no? Más, entre comillas, bueno, esto, lo emocional, las emociones, ¿sí? Bien. Y bueno, hay un montón de material bibliográfico, bueno, que eso después habría que explorar, pero esto muy a grandes rasgos. Después viene todo el tema bueno, de la reflexividad ya te dije, como vos estás ahí puesta transcurrís en este relato, marcando una presencia, y después, no, bueno, y después me parece que como para seguir en esta incertidumbre que a ellos se les presenta respecto de la continuidad de este proyecto, eh, digamos, por ahí sí analizar en algún momento que esté en el origen, digamos, en la cuestión más ontológica de esto, que tiene que ver la atención y la demanda a partir de esa carpa, ¿no? Con el sistema de salud, en ese momento, bueno, con la gestión de la ciudad. Y bueno, ¿cómo son estos diálogos actualmente? Incluso pensaba, bueno, pasó una pandemia por medio, ¿no? Ellos hay que ver cómo se reconvirtieron en este proceso o cómo devinieron en sujetos claves para articular ciertos padecimientos o ciertas, digamos, soledades en las cuales fueron replegados, fuimos todos replegados, pero en los barrios, digamos, más vulnerados, fue aún más intenso, pues tuvieron que replegarse en situaciones tremendas, cotidianas, ¿no? Y edilicias, económicas, etcétera. Entonces, bueno, ver un poco esto de cómo se fueron reconvirtiendo y si esto los posicionó de una manera diferencial para poder negociar o dialogar con el Estado, ¿sí? Esto me parece que es un eje a analizar si vas a seguir en este campo a futuro. Es una línea que me parece que se te abre. Y que va de la mano de estas preguntas que vos te haces acerca de la profesionalización, el reconocimiento, el sostén, y bueno, etcétera. La verdad, Agustina, un placer leer esta tesis, me parece genial. Bueno, después podemos volver a charlar, pero sí me dice un poco la palabra a Guadalupe también. Bueno, coincido en varias apreciaciones con respecto a lo que planteaba Cecilia. Voy a tratar de ser breve porque ella ya fue muy puntual y extensiva y puntillosa en sus observaciones. Eh, en primer lugar, quería agradecerles a ambas la invitación, porque la verdad que coincido con Cecilia en que la lectura de este texto es de sumo interés para quienes trabajamos en el campo de la salud y para quienes exploramos las distintas maneras que tienen los conjuntos sociales y los sujetos de dar respuesta a los padecimientos, a la enfermedad, a la muerte y también a los procesos de desigualdad social. De modo que ya de por sí creo que la tesis tiene un valor descriptivo y analítico muy
muy valorable. Luego yo había destacado 5 puntos para ser concisa y más o menos ordenada en la presentación. El primero, Agostina, tiene que ver con recuperar esta estrategia con la que empezás la tesis. Coincido con lo que te planteaba Cecilia con respecto al uso de las imágenes, creo que aporta mucho, además la potencia que tiene esa imagen inicial, es alargada con esa imagen, creo que tiene un enorme potencial, no solo visual, sino también analítico, porque logra condensar, digamos, un montón de los ejes y de los problemas que vos vas a analizar y que analizás muy bien en la tesis, que es una tesis que está muy bien escrita, coincido que la lectura te va sumergiendo por los mundos cotidianos de estas personas y va a través de estas descripciones densas, como diría Gertz, vas compartiendo con los lectores, los lectores, toda una serie de prácticas minuciosas, capilares, que contribuyen a darle complejidad y riqueza al análisis. Pero quería comenzar con esa primera escena, porque me parece que no solo condensa esa escena etnográfica inicial en el Hospital Rivadavia, no solo condensa muchos de los ejes de análisis, sino que también preanuncia de alguna manera a quien lee el documento que te estás proponiendo un enorme desafío, que es el de la escritura etnográfica. Creo que ahí lográs, digamos, plantear este desafío que lo va sorteando, digamos, de distintas maneras a lo largo de la tesis, pero que es un ejercicio sumamente complejo, que es construir un texto etnográfico donde vas conduciendo a los lectores a través de distintos mundos y a partir de esos mundos etnográficos que abrís, poder pensar procesos y contextos más amplios, mirados desde esta ventana particular que nos abrís a través de tu etnografía. Así que me parece todo un acierto este comienzo potente y que invita, digamos, a la lectura y despierta ya un interés inicial que el lector comparte con tu propio interés, tu propia sorpresa y tu propio asombro. Ahí hay algo por ahí de HTA, del viejo texto de Crotz, y en lugar del asombro como motor de la pregunta antropológica y de cualquier, podríamos decir, investigación en este campo, ¿no? Y en otros también. Así que, en primer lugar, destacar eso como primer punto. Como segundo punto, también quería poner en valor un señalamiento por ahí hasta rutinario que se hace, pero quiero destacarlo porque Cecilia también algo mencionaba, es cómo recuperás tu mirada como integrante de un equipo de gestión en salud. Creo que esto es muy importante porque el ejercicio profesional en el campo de la salud, para nosotros los antropólogos que estamos dedicados a este campo en particular, implica en gran parte, por ahí más que en otros campos, este diálogo permanente con los espacios de gestión, con los servicios de salud, con los equipos de salud que están, como contaba Cecilia, anclados en los territorios y trabajando en los territorios, de modo que me parece que este pequeño señalamiento inicial pone en valor una forma de ejercicio profesional que integrado con el trabajo conceptual, teórico y metodológico, implica una perspectiva propia de este campo subdisciplinar y también de otros. Podemos pensar en educación, también en algunos aspectos de la antropología política, pero que pone en valor también estas otras maneras de ejercer nuestra profesión y de la riqueza que tiene la participación en estos espacios, diálogo con otras profesiones, la necesidad de pensar los problemas pensando también las intervenciones, digamos, contemplando también las intervenciones posibles y no solo una construcción teórica o conceptual. De modo que quiero destacar en segundo lugar el valor de este punto de vista, un tipo de ejercicio profesional que no siempre es justamente valorado y puesto en valor, y que implica un enorme trabajo de reflexividad, un trabajo conceptual también, y una apertura hacia otros saberes, otros diálogos y otras necesidades que tal vez no son los de la teoría o los desarrollos conceptuales.
Luego, como tercer punto, tal vez este es el más amplio, pero en parte tiene que ver con lo que, a mi entender, es el principal valor de la tesis. Y creo que el principal valor y aporte de la tesis tiene que ver con cómo construís a través de la descripción y el análisis del material, cómo construís esta perspectiva etnográfica. Creo que ahí hay un potencial enorme que creo que tiene que ver también con tu directora y con las orientaciones de tu directora, pero ambas han logrado poner en valor la importancia de construir miradas atentas a las situaciones, las prácticas, los contextos y los mundos cotidianos de vida de las personas. Y creo que han logrado poner en valor justamente algo que tal vez es desplazado por la formación más erudita, que tiene que ver con el valor de la descripción, el potencial analítico y lo dificultoso, atándolo a lo que te planteaba antes en el primer punto, lo dificultoso y lo complejo es construir una descripción analítica y a partir de esa descripción analítica ir construyendo articulaciones con otros procesos y justamente otros contextos que permiten comprender en profundidad el campo en el cual estás trabajando. Me pareció muy interesante esta estrategia de escritura y esta estrategia de análisis, donde vos podés compartir con quien te lee todo un mundo de prácticas, de estrategias, de trabajo, de tácticas, de formas de vinculación, de dificultades que se identifican, de problemas que se enfrentan cotidianamente, de contradicciones, de ambigüedades, de tensiones, que me parece, ahí creo que hay una enorme, enorme riqueza. La posibilidad también de transmitir a través de estas descripciones las condiciones materiales en las cuales, de salud y de desigualdad, sobre las cuales tiene que operar la central de emergencias y sobre la cual va permanentemente, digamos, actuando y produciendo al mismo tiempo, ¿no? También esto que señalabas en la presentación oral, de estas complejas maneras en las que se articulan saberes provenientes de su formación como profesionales del campo de la salud o como miembros de los equipos de salud, con los saberes prácticos, digamos, de habitar un territorio, con el desarrollo de la práctica política de la empatía, de la solidaridad, ver las distintas maneras en que se van sintetizando, articulando en las distintas situaciones estos distintos campos, la verdad que es sumamente interesante y han logrado transmitirnos, creo que en esto con Cecilia coincidimos, a quienes leen este complejo y complejísimo mundo de las intervenciones prácticas de la central de emergencia. Y creo que de alguna manera fuiste sorteando, aunque por momentos con un poco de culpa se deja entrever en la lectura, una dificultad que es no enamorarse y arrojarse de esta iniciativa de construcción de la salud y de respuesta de la salud a nivel comunitario. Hay una categoría que usan ellos en la capacitación que es la de la distancia óptima. Y me parece que esta categoría que trabajan en la capacitación es también toda una enseñanza para ir posicionamiento en el campo, de ir construyendo, digamos, una mirada que recupere las prácticas, que recupere los saberes, pero que procure al mismo tiempo un juego de proximidades y distancias, como dice Levi-Strauss, que permita, digamos, no solo mostrar estos esfuerzos cotidianos, este trabajo cotidiano, estas trayectorias y prácticas maravillosas que nos compartiste de Patricia, de María, de Francisco, de todas estas personas cuyas prácticas analizadas, pero que al mismo tiempo puede hacer emerger en la descripción las tensiones y las ambigüedades, porque creo que está ahí gran parte de los aportes que vos podés hacer a estos procesos de organización de las respuestas sanitarias a nivel comunitario. Creo que la mayor riqueza aparece ahí, cuando mostrás las tensiones, cuando mostrás las ambigüedades, además, digamos, de estos procesos de organización colectiva y de estas formas de respuestas.
Y en estas tensiones y ambigüedades, yo quería destacar dos. Y esto también como que me interpeló la lectura a este doble rol de militante política y simultáneamente docente, investigadora. Creo que convocás las distintas maneras en que pueden coexistir, digamos, estas distintas prácticas. Y una de las cuestiones que a mí me parecía interesante de estas tensiones que traías es justamente esta tensión entre el trabajo militante y el trabajo en la central, las demandas de la organización política, que como mostrás requieren de un enorme esfuerzo, de una enorme dedicación, que muchas veces entra en tensión con las obligaciones, las demandas mismas del trabajo cotidiano de la central. Y en algo que me llamó mucho la atención, tal vez por familiar, por escucharlo en distintos espacios, que es la falta de reconocimiento. Por un lado, esta vocación de entrega, de trabajo militante, y al mismo tiempo esta tensión de sentir la falta de reconocimiento, y este contraste entre prestar un servicio público, porque de alguna manera, ahora vamos a entrar en esta cuestión que me pareció también muy interesante para pensar, esta tensión entre prestar un servicio público y la demanda de un trabajo militante que requiere persuadir, convencer, reclutar, incluir dentro de distintos espacios políticos. Eso me pareció que lográs mostrarlo muy bien, y también vas mostrando cómo las personas que trabajan en la central van y se van interrogando sobre estas tensiones y ambigüedades. Pero en particular quiero hacer énfasis, porque me parece que es un núcleo central en la tesis, y así lo planteas, algo ya te adelantó Cecilia, pero creo que hay un eje en estas tensiones y ambigüedades, paradojas. Podemos decir que es la relación del movimiento y más específicamente la central con respecto al Estado, y más que el Estado o el aparato, me parece que tu tesis invita a pensar en clave de instituciones del Estado, y el Estado a partir de sus múltiples presencias. Porque creo que una cuestión tal vez a problematizar de lo que vos traes es justamente esta idea de ausencia del Estado. Yo no sé, digamos, entiendo que esto emergió como una definición de las propias personas que intervienen, la idea de ausencia del Estado, pero de algún modo lo que mostrás es justamente esta relación paradojal que establece estos movimientos con el Estado, donde por un lado se presentan como supliendo una ausencia o una supuesta evidente falta, digamos, que anclás muy bien en esta categoría tan interesante para problematizar, que es la definición normativa de evento de riesgo. Ay, no me acuerdo ahora la definición. Entorno de riesgo, creo que era, o entorno seguro, perdón, entorno seguro. Y cómo esta definición de entorno seguro se va ajustando en los distintos contextos y está sujeto a distintas, obviamente, interpretaciones en las distintas situaciones. Entonces, por un lado, se presentan como supliendo una ausencia del Estado, pero al mismo tiempo dependiendo del Estado para la sustentabilidad a través del financiamiento de sus acciones e intervenciones. De modo que más que ausencia, uno podría pensar a partir de la lectura de tu tesis, es una forma de presencia o una forma de, digamos, de inserción del Estado a través de las acciones complejas, a través de las acciones de los movimientos y las formas de organización política. Creo que acá hay un núcleo tal vez para explorar en profundidad más adelante. No sé si tenés pensado seguir, espero que sí, porque hay tantas líneas que se despliegan. Lo que queda claro de tu descripción es que por momentos no es fácil, o los límites entre la organización política y el Estado son ambiguos, son móviles, son contradictorios, y muchas veces el adentro se vuelve afuera y el afuera se vuelve adentro para plantear esto que te decía Cecilia. De modo que no sé
si es posible, vos planteás en algún momento que esto es algo externo a las políticas. Yo más que externo pensaría en cómo las políticas se transforman a partir de la acción de estas distintas organizaciones políticas y comunitarias. Lo pensaría no como afuera del Estado, sino incluso como una forma en que el Estado se hace presente barra ausente, ¿no? Y esto es algo que identifica muy bien tus entrevistadas, y María en un momento dice que se trata de un servicio público de gestión comunitaria. Creo que ahí María, con una lucidez absoluta, sintetiza estas ambigüedades y tensiones en torno a la relación con el Estado y en torno a cómo ellas y ellos se piensan en esta relación con el Estado, dentro del Estado pero fuera del Estado, denunciando su ausencia pero al mismo tiempo remendando esa ausencia, denunciando la ausencia pero requiriendo sus fondos que llegan vía el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Creo que esto abre a pensar con mayor complejidad la capilaridad del Estado, la multiplicidad del Estado, la imposibilidad de pensar el Estado como un aparato estatal que baja verticalmente desde el ministerio o desde una dependencia ministerial a los territorios, sino la necesidad, justamente a través de una perspectiva etnográfica, de pensar el Estado en todas sus tensiones, sus contradicciones y sus múltiples formas de construir territorialidad, a través, en muchos casos, del vínculo con este tipo de organizaciones y movimientos. Me hiciste pensar mucho también como militante política, te quiero, no solo como antropóloga, si es posible sentir esas distintas dimensiones. Luego, después esta idea de salud popular, me parece interesante cómo trabajaron, digamos, los ejes de análisis a partir de los emergentes del trabajo de campo. Creo que esa es una etnografía, digamos, en su sentido más rico en términos descriptivos y analíticos, y en ese sentido es interesante cómo vos traes el concepto de salud popular para analizarlo como un emergente que se va construyendo todo el tiempo y que se va redefiniendo todo el tiempo a través de las prácticas. No se trataría tanto de una definición a priori, sino de una definición que se va construyendo y actualizando a partir de las distintas acciones de los equipos implicados en la central. En ese sentido, yo no sé si recuperaría la visión de la OMS, porque implica de alguna manera una visión muy racionalista en cierto punto de la definición de salud. Trabajaría más bien con cómo se va construyendo esta idea de salud popular, se va construyendo y reconstruyendo, en diálogo no solo con las, digamos, con las emergencias en el sentido médico, más puro de la palabra, sino también con cómo se van construyendo formas alternativas de construir el objeto de intervención de la central de emergencias, dando apoyo para los tratamientos crónicos, trabajando sobre aquellos problemas que, digamos, el sistema de salud, por ejemplo, los consumos de sustancias, dando respuestas a distintos tipos de afecciones, esto que traen de la permanencia en el territorio para abrir, digamos, líneas de tratamiento o intervenciones posibles, esto que van a los pasillos, que esperan a los pibes para poder tener una intervención a partir del contacto cotidiano, y sobre todo como también, acá vuelvo a lo que te señalaba antes, la salud popular se construye en diálogo con las instituciones del Estado, porque de alguna manera ellos funcionan, y traigo de nuevo esta cita de María, que tan interesante me pareció y tan lúcida, porque de alguna manera ellos van apoyando los recorridos, articulando, como dice Menéndez, distintos servicios de salud y acercando a las personas a las instituciones. De modo que ahí funcionan, digamos, en esta integración del sistema público estatal y las prácticas, necesidades
de los sujetos en las distintas situaciones en particular. Luego, otra cuestión que me pareció muy interesante de tu descripción etnográfica es cómo problematizás la espacialidad. Eso me pareció muy bueno, un gráfico que pones en la tesis sobre un recorrido, una jornada, el recorrido de una jornada de trabajo, mostrando cómo en el accionar de la central se producen otras espacialidades distintas a los límites burocrático-administrativos o jurisdiccionales de las comunas, de los barrios, en términos administrativos, etc. Eso me parece que tiene un enorme valor, que tal vez pueda ser objeto de alguna ponencia o de algún trabajo para publicar en particular. Luego, como cuarto punto, y también para recuperar esta perspectiva etnográfica, quería destacar cómo recuperás el valor de la etnografía para construir múltiples contextos. En un trabajo que nada tiene que ver con esto, trabajan justamente sobre la epidemia del ébola en África, pero plantean algo muy interesante, un conjunto de autores entre los que está Lemarsis y Charlotte Braggs, plantean que justamente el valor de la etnografía en el diálogo con las ciencias de la salud y la llamada medicina basada en la evidencia, justamente el valor de la etnografía es poder construir relacionalmente contextos, múltiples contextos que no se consideran como un contexto externo que determina las prácticas, sino que justamente se construyen descriptivamente como contextos que emergen de las mismas prácticas y situaciones cotidianas. Y creo que eso lo logran hacer en la descripción gráfica de un modo muy consistente, porque es la misma descripción etnográfica que va conduciendo al análisis de las condiciones de acceso al sistema de salud local, de los procesos de organización política y las múltiples tramas políticas y territoriales de los distintos barrios, y también cómo a través de la descripción etnográfica pueden usar los procesos de segmentación territorial urbana y sobre todo la estigmatización de determinados territorios y la construcción de esos territorios como una amenaza, no solo al orden social, sino también a la integridad física. Creo que ahí también hay un ejercicio sumamente prolijo, analítico, desplegado con mucha consistencia. Y finalmente, el último punto que quería destacar tiene que ver con la capacidad de poder abrir líneas a futuro, que planteas en la conclusión. Con algunas coincido, creo que esta primera descripción tiene que ver con un primer ejercicio descriptivo y analítico que cumple con creces, digamos, lo esperado para una tesis de licenciatura. Creo que en esta tesis hay tal vez 3 tesis en estos distintos capítulos, que hay 3 líneas para profundizar. A mí, obviamente, por deformación profesional, me interesó mucho esta línea que vos también identificás, que es profundizar en el vínculo con el sistema de salud y con las prácticas de salud. Yo quedé muy intrigada por cómo se los reciben en los hospitales, por cómo hospitalarias, por estas formas de demanda del mismo Estado, de su intervención. Cuando traes ese ejemplo del G20, me pareció justamente alucinante cómo podés mostrar a través de esa viñeta etnográfica esta presencia barra ausencia del Estado en determinadas situaciones, y me parece que vale la pena profundizar. Pero también, y esto es una pregunta, además de comentario, te quería preguntar por las formas de registro y producción de información de la central, porque hay una tradición dentro de la CETEP y la UTEP de producir mucha información muy valiosa y producida por los mismos actores territoriales. Sé que hay índices de precios, que hay censos de barrios populares, digamos, hay un montón de información. Te quería preguntar si tienen alguna forma de registro, porque me parece que puede ser muy interesante, incluso como proyecto, ahora le llaman
vinculación tecnológica, poder pensar en alguna forma de estrategia, en alguna estrategia de trabajo conjunto para producir información muy valiosa sobre los padecimientos, sobre los malestares y los problemas de salud de estos distintos territorios. Problemas de salud que no siempre son registrados por los sistemas oficiales de alertas epidemiológicas o de vigilancia epidemiológica, y que, digamos, una estrategia de trabajo conjunta que permitiría poder trabajar con otras categorías distintas a las biomédicas para pensar estos distintos malestares y padecimientos. Creo que ahí hay un núcleo súper interesante para seguir trabajando. Además de, por otro lado, creo que como epílogo, yo me quedé curiosa, la verdad que quería saber más sobre Patricia, sobre María, sobre Francisco, sobre esas trayectorias tan interesantes para explorar. Creo que por ahí, tal vez como epílogo, también se pueda plantear alguna profundización con el mismo material que tenés, tal vez más sistemática y más atendiendo a estas biografías y trayectorias de estas personas tan singulares con las que trabajaste. Y luego sigo, pero son dos cositas puntuales nada más. Te quería preguntar en particular si observaste diferencias en los distintos territorios en los que trabajaste, porque vos describís muy bien, digamos, estas tramas. A mí me quedó un poquito confuso tal vez el cuadro donde mapeás las distintas asociaciones y organizaciones, pero bueno, mapeás más allá de esto que por ahí es una dificultad mía, mapeás muy bien estas distintas estas tramas, digamos, asociativas de los barrios. Te quería preguntar si encontraste particularidades en estos territorios, y en particular, y esto tiene que ver con una curiosidad personal, te quería preguntar por el papel que tienen las organizaciones y los grupos de la iglesia, porque sé que en ambos barrios, tanto la iglesia evangélica y principalmente la católica, tienen un fuerte trabajo territorial y, digamos, tienen una forma de trabajo en alianza y en conjunto con otras organizaciones. Y finalmente, y esto es solo una recomendación, como para cerrar, en la reconstrucción que vos hacés de la historia del sistema de salud, tal vez incorporaría, si te interesa profundizar en esos temas, los trabajos de Susana Belmartino, que es una historiadora, que es una referente muy importante en lo que tiene que ver con la historia del sistema de salud y coloca, digamos, algunos problemas que vos abordás, los coloca en perspectiva histórica. Creo que te puede servir para profundizar este aspecto más adelante. De todos los aspectos, de todas las líneas que abrís y compartís con nosotras para profundizar y para seguir trabajando. Que sigas a todo esto con este tema. Bueno, entonces ahora Agustina. Bueno, primero gracias, muchas gracias por toda la evolución y los aportes. Después voy a revisarlos más con tiempo. Todavía no, respondiendo un poco a lo que me decía Cecilia, todavía no me animé a compartir la tesis con las personas con las que hice el trabajo de campo. Sí lo voy a hacer, sí tengo ganas de hacerlo, pero necesitaba como primero cerrar un poco toda esta etapa. Pero sí, sin duda quiero compartírsela. Algunas cosas que me anoté, bueno, esto que me hacías referencia a las diferencias como con el Estado, ¿no? Como las instituciones del Estado, sí, yo noté como esas diferencias. Con el SAME hay algo muy fuerte, porque es como un reflejo, ¿no? Como de un mismo servicio, pero con un posicionamiento muy distinto y siempre como funciona a modo de lo que no se quiere reproducir, ¿no? Como esto que hacen ellos, nosotros no lo vamos a hacer. Claro, es el paradigma de la medicalización, de la estigmatización, digamos, de Sí. todo lo que son
históricamente han sido objetos de padecimiento, ¿no? Sí, y no solo, creo que a lo que pasaba era que no es solo esto de que no llegan al barrio, sino que también formas en las que atienden a los vecinos del barrio, ¿viste? Como Sí, hacían referencia, sí. si estás con gorrita no te atienden como te atienden en el centro. También me preguntaba el tema de cómo pesa esta cosa de la nacionalidad, el ser ciudadano, porque hasta hace poco, hasta no hace mucho tiempo, para acceder al sistema de salud tenías que presentar el documento. Esta es una batalla ganada, digamos, desde que está la Ley Básica de Salud y toda, y, digamos, y de los mismos equipos de salud, sobre todo los que laburan en territorio. Pero algo del no entrar al territorio, de llegar hasta la periferia, también tenía que ver con la pertenencia a determinada nacionalidad, a determinado, si eran sujetos o no de derechos en este sentido, como beneficiarios de las prestaciones de salud. Esto es algo que está imaginariamente también funcionando en varias instituciones de salud, digamos, más Sí, no sí, sí. ortodoxas, sino más Sí, bueno, tradicionales. me mencionaron algunos, las enfermeras sobre todo, casos, viste, de llevar sobre todo con algunos hospitales, el Piñeiro recuerdo que era como cada vez que había que llevar a alguien ahí era como un tema, y esto, como la forma de atención, la resistencia, ¿no? Como no me traigas más gente de la calle, como estas Claro. cosas surgieron muy explícitas. Eh, pero sin duda tienen vínculos positivos también, como que eso ahí traté de mencionarlo un poco, con los ESAC sobre todo, y esto también por ahí, con lo que me decía Agua de las diferencias entre los barrios, en Barracas es como súper fuerte el vínculo con los ESACs, hay como un diálogo súper fluido y como una buena relación. En Bajo Flores creo que también, un poco, lo noté un poco menos también, eh, un poco las limitaciones del trabajo de campo, estuve en situaciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, no pude estar nunca en una emergencia. Eso fue algo que no me pasó en todo el tiempo que estuve compartiendo con ellos en las postas de salud o en recorridos o sí traslados programados o visitas a algunos domicilios, pero como eso no lo pude, no sé qué pasa ahí, más allá de lo que me contaron. Y bueno, esto sí, sin duda con los ESACs hay como algo mucho más cercano, también esto que hacías referencia a la salud popular, ¿no? Como hay un montón de cosas en común que entiendo que suceden también desde los ESACs, la cercanía y como el conocer las casas, las familias, a los vecinos en general. Pero, pero bueno, sí, como que me pareció que había como particularidades, ¿no? De lo que propone la central, que incluye todo eso, pero que también, bueno, tiene como esto de los servicios de emergencias, bueno, las capacitaciones sí por ahí están como más cerca de los ESACs, ¿no? Eso sí fue mencionado, como que trabajan muy articuladamente en el área de capacitaciones con los ESACs, muchísimo. Y después, ¿qué más me anoté? Bueno, esto también que me mencionaron las dos de como esta idea de que retomé de la OMS, el concepto como de bienestar, me parece como re interesante, me hace pensar un montón también. Traté como un poco de decir como igual no lo voy a tomar como, como una categoría así cerrada, sino como que tampoco profundicé en problematizarla, pero también todo el tiempo me pasó en el transcurso de la tesis que un poco tenía que elegir las batallas. Eh, Se abrieron como constantemente cosas por investigar y era todo el tiempo tratar de como elegir una. Y esto del vínculo con el Estado, de las instituciones del Estado, fue una que fue como, bueno, sería como todo otro trabajo, ¿no? Como ponerme como especialmente a observar eso y a problematizar eso. A ver, estoy viendo lo que me anoté. Me encantaría... bueno, y también esto que me decías de la pandemia, ¿no?
creo que a la hora de compartirles la tesis también me encantaría como sentarme, sobre todo con las personas que mantuve como un vínculo más cercano, como María, que sé que igual ya no era la coordinadora, ya no lo es, o Patricia, por ejemplo, como saber cómo fue la experiencia de la pandemia debe ser como súper interesante también para Sí, pensar. cómo se reconfiguró lo intersectorial ahí, ¿no? Porque el Estado se replegó claramente en los barrios. O sea, los únicos referentes fue salud, digamos. El resto se retiró de las defensorías hasta... Sí, sí, el peso, ¿no? También la responsabilidad de eso algo que me quedó también como en las discusiones pendientes, como qué responsabilidad cae en las personas, en los trabajadores de la central, ¿no? Y qué seguridades tienen ellos también. Sí, Después, y cómo interpeló esta cosa heroica que ellos todo el tiempo indirectamente manifiesta y uno puede leer, que está muy teñido de la cuestión también del compromiso, ¿no? Militancia. sí, sin duda. Em, no sé si me está quedando algo pendiente con vos, Cecilia, eh, de lo que me anoté. Guada me pareció muy interesante lo de la distancia óptima, no lo había pensado. Eh, retomar eso también para pensar mi propio trabajo. Bueno, y esto también de las distintas instituciones del Estado, que las tomé como instituciones, no tanto el vínculo con el Estado, porque sin duda están, bueno, a través de la CETEP, vinculados con el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, por ahí pienso en que hay algo como que se diferencia, creo que lo que le pasa a la central más directamente del vínculo con las instituciones del Estado es con el gobierno de la ciudad, y como que todo esto otro viene más de nación, ¿no? Como una organización más federal, como que ahí hay algo que también sería reinteresante y que no pude como ni desarrollar mucho ni profundizar. Y después, respecto a los documentos de la CETEP, sí me compartieron varias cosas en el transcurso de la investigación. Una la retomé bastante, creo que es el último apartado del capítulo de la solidaridad y más que nada con el vínculo de la organización cooperativa y las redes de la economía solidaria. De ahí agarré como un montón de info que estuvo re bueno que me lo compartieran. Pero del registro y de la central en particular, yo sé que sí llevan un registro de los casos, de los llamados, como de cosas más administrativas, pero no sé si hay como una producción ahí un poco más intelectual de lo que pasa adentro de la central, y está bueno para pensar en eso que me decías, de algún proyecto futuro también. Agus, en este sentido, ellos no forman parte cuando se llevan adelante, por ejemplo, los ASIS, que son los diagnósticos participativos de situaciones de salud, que los llevan adelante las organizaciones, con los vecinos, con los efectores de salud, etcétera. ¿No han formado parte de este proceso de No, diagnósticos participativos de salud, donde, bueno, el eje es la epidemiología no convencional, ¿no? no surgió en las conversaciones, no presencié tampoco situaciones en Ajá. las que se paran. Sí, Patricia sobre todo hacía mención a una instancia que era como las mesas de salud, Sí, que era como claro, son lugares, digamos, de un cogestión o de encuentro toma de con decisiones. Sí. y otras como organismos dentro del Sí, barrio. las mesas de salud es lo intersectorial, digamos, Claro, donde se pone sobre la mesa esto, los vínculos intersectoriales y en eso agenda también, algunas temáticas. eso también fue algo que me hubiese encantado como desarrollar, como qué son las mesas de salud, ir y sentarme en la mesa de salud con Patricia al lado, pero no sucedió tampoco que haya participado ella de una de las mesas en el transcurso de mi trabajo de campo. Eh, y, y después me quedé pensando recién en algo que me había dicho Guada. eh, no, bueno, esto de como del vínculo de ellos con la militancia y de cómo está completamente entrelazado su trabajo en salud y su participación política entendida como algo súper amplio, ¿no? Eso, no sé si me está faltando algo.
Lo del vínculo con las instituciones religiosas, con las iglesias, eso no en ese recorrido de Barracas, sí, cuando pasamos por la iglesia de Carupé fue como, Claro. acá Y creo todo, o sea, no sé bien qué, porque tampoco fue que profundicé mucho en eso, porque no podía con todo tampoco, pero claro. sí fue sí fue mencionada como un centro neurálgico dentro del barrio, donde pasan muchas cosas, pero no hicieron mención a cómo está vinculada la central con actividades de la iglesia, por ejemplo, eso no lo mencionaron. Bueno, son líneas a explorar, ¿no? Si vas a seguir en el tema. Sí, Por eso te digo, es la vida misma, es como una maqueta de... sí, sí. La verdad es que me quedé con muchas Buenísimo. ganas de seguir un montón de líneas con él y ahí era como, bueno, no, espera, concéntrate acá, porque se abría todo el tiempo como un montón de posibles líneas. Así que bueno, nada, ahí fue clave Nelly para ayudarme con eso. Bueno, entonces ahora para cerrar le damos la palabra a ella, a la directora. Bueno, brevemente. Bueno, agradecerle a las juradas por los comentarios, por la atención con la que se ve que leyeron la tesis y por bueno, todos los aportes que acaban de hacer. Y bueno, después el tema, bueno, el tema que trajo Agustina me pareció muy interesante desde el primer momento. Y también uno de los riesgos que yo más veía y temores que tenía era el tema de la idealización. Pensando en estar analizando actividades de este tipo y demás, y desde una perspectiva de toda la sensibilidad que volcó Agustina en su trabajo y todo su involucramiento, ¿no? Esta línea finita de dónde estamos, ¿no? Tomando todo como viene, pero me parecía, por otro lado, que en esta etapa y como yo diría como primera aproximación a esta problemática, que por ahí no está muy estudiada tampoco, este tema, me parecía que este trabajo así como meticuloso y profundo de descripción y análisis era un aporte importante. Y bueno, escribe muy bien, además, como ustedes dijeron, y además fue inquietamente, digamos, buscando así por distintos lugares para cómo poder ir respondiendo, lejos de tomar análisis previos, digamos, a aplicar, fue así, buscando meticulosamente, digamos, como para poder encontrar, para poder analizar estas situaciones nuevas, que un poco la fascinaban, ¿no? Un poco no, la fascinaban y bueno, a veces la fascinación produce. Así que bueno, muchas gracias a todas las tres y a Josefina por la coordinación de este espacio en estos tiempos. Así que... Bueno, con esto se cierra entonces la primera parte de la defensa. Le vamos a pedir a Agustina que salga de la sesión virtual, vamos a dejar de transmitir por unos minutos y vamos a dejar de grabar y las integrantes del jurado van a deliberar y a elaborar el acta. Cuando esté lista, tu directora te va a llamar para que vuelvas a ingresar, Agustina. Tenemos que... Bueno, una vez terminada la deliberación de las integrantes del jurado y elaborado el acta, entonces le vamos a dar la palabra a Cecilia Gianni, una de las integrantes del jurado, para que haga lectura del dictamen. Bueno, muy bien. Agustina, la tesis está escrita en forma clara, es coherente en términos teóricos y metodológicos, está estructurada de manera consistente a partir de ejes descriptivos analíticos que surgen del trabajo etnográfico. En su recorrido ofrece información a los lectores para comprender la particularidad de los contextos de estudio, el alcance de la investigación y la complejidad de la problemática abordada.
El estudio describe y analiza etnográficamente los sentidos y las prácticas implicadas en el accionar cotidiano de la Central de Emergencias Villeras, en los barrios de Barracas y de Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires, proponiendo una perspectiva relacional y contextualizada. La tesis sitúa el surgimiento y las acciones de este dispositivo sanitario político comunitario en el marco de las deficitarias condiciones de acceso al sistema de salud local, de los procesos de segmentación urbana y del problema de la atención de urgencias en las villas de la ciudad, en particular de las variadas interpretaciones de la definición normativa de escena segura, entre comillas, como condición necesaria para la prestación del servicio público de emergencias médicas. El análisis se organiza en 3 ejes empírico-etnográficos. 1. La producción cotidiana de la salud popular, sus tensiones y ambigüedades. 2. La singular y móvil inscripción de las acciones de la SEP en un proyecto de participación en organización política y comunitaria más amplio. 3. Las afectividades y emociones movilizadas en el accionar de la SEP, en especial en torno a la categoría de solidaridad. A través de esta descripción etnográfica, la tesis logra analizar los procesos de producción y construcción de la salud-enfermedad, cuidado, en estos territorios desde una perspectiva central a las respuestas colectivas y comunitarias de los grupos sociales, lo que constituye un valioso aporte a este campo de estudio. La presentación oral fue clara, sintetizó con precisión los ejes argumentales y núcleos problemáticos de la tesis. Respondió adecuadamente a los comentarios y los proyectos con posibles, con posibles líneas de investigación a futuro. Por ello la calificación final, a nuestro criterio, es un 10. Bueno, felicitaciones, Agustina. Entonces, con esto termina la defensa virtual de la tesis y ahora los festejos pueden ser presenciales en Puan ya. No hay problema. Muchas gracias. Bueno, Me encantó. buenísimo. Un gran laburo, Agustina. Gracias. Gracias a Y todas, de verdad. Nélida, y Nélida también. Un gran laburo. Gracias, Nelly. Bueno, Bueno, Muchas gracias por compartir el trabajo. Ah. Una lástima no estar presencial, pero bueno. lo que Gracias. Muchas gracias a todas. mañana les vamos a mandar a todas el acta firmada, que es la constancia de la defensa, para que puedas iniciar el trámite de título y también las indicaciones, el link a donde están todas las instrucciones para iniciar el trámite. Pero eso mañana, porque ya ahora no llego a descargar el video. Bueno, felicitaciones otra vez y nos vemos en Puan. felicitaciones. Gracias. Muchas gracias a todas. Chao, chao. 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 Chao.